Así que, sin más, pues voy a primero agradecerle por haber aceptado otra vez. Otra vez digo porque lo invito a todos y siempre viene hasta que se harte de mí. Pero bueno, por lo menos hoy lo tenemos aquí. Pues al compañero, ¿no?, Rubén Sánchez, que es portavoz de Facua, periodista y activista, portavoz de la Organización de Consumidores Facua, Consumidores de Nación, periodista y colaborador de diversos medios como El Confidencial, El Diario.es y director de la revista Consumerismo, y autor también del libro Timocracia. Y además, como todos sabéis, y también por eso la idea de invitarlo a este congreso, pues uno de los tuiteros más influyentes, y además conserva su cuenta de Twitter. ¿Cuántas veces te lo han quitado ya? Dos o tres. Te lo han quitado 2 o 3 veces. Aparte, para los que no lo conozcáis, ¿no?, pues muy conocido también en el caso de Twitter, y mañana tendremos mesa con el tema legal, ¿no?, con Javier de la Cueva y con Carlos Sánchez Almeida. Pues bueno, el compañero también David Bravo, que estuvo en el primer congreso, también otro de los abogados más importantes en este país sobre propiedad intelectual. Y bueno, no sé si hablará algo de ello también, pero de esa sentencia con tu amigo íntimo, que te va a pagar el piso a base de indemnizaciones, ¿no? Y hombre, en buen caso que de los límites, digamos, ¿no?, de la libertad de expresión, ¿no?, y obviamente los insultos y voy a ahorrarme calificativos, ¿no?, la campaña de acoso brutal que este personaje pues llevó contra Rubén Sánchez, y además también innovador en el tema de las nuevas tecnologías, las propias sentencias, ¿no?, del juez, ¿no?, gracias también a la labor de David Bravo, en la que lo obliga, por ejemplo, pues a tuitear la sentencia durante un tiempo, ¿no? Es decir, que Rubén Sánchez está aquí por muchos motivos, además de por ser ya un amigo. Y sin más, pues os dejo con él para dar su conferencia. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias. Bueno, a ver a qué distancia, esto que no me intimide demasiado. Yo creo que se va a oír relativamente bien, ¿no? Independientemente de para la grabación. ¿No? ¿Me acerco? Vaya, porque es un poco... Pues nada, ahora creo que sí. Muchas gracias. Bueno, independientemente de que pues, estamos en familia, yo creo que lo interesante, más allá de lo que yo exponga o os cuente, es también que compartamos ideas, criterios, incluso, bueno, pues planteéis, si no estáis de acuerdo con determinadas cuestiones, planteéis alternativas. Voy a hablar de fundamentalmente el modelo de activismo en defensa de los consumidores y de lucha contra los abusos empresariales y también abusos gubernamentales en cuestiones relacionadas con el consumo, con nuestros derechos como compradores de productos, como usuarios de servicios, como usuarios también de la administración pública, y un poco exponer de dónde venimos los movimientos de consumidores, al menos de dónde venimos en España, porque quizás somos movimientos un tanto desconocidos, aunque tengamos cierta repercusión pública algunas de las organizaciones que hoy existimos, pero puede que, bueno, a diferencia de que muchos conocemos de dónde vienen ciertos partidos políticos, ciertas organizaciones ecologistas, ciertos sindicatos, quizás en el movimiento de consumidores no se conoce tanto, y la verdad que yo creo que a nivel de tanto para teorizar como para llevar al terreno práctico y del conocimiento, hoy en día que hay tanto flujo de información, creo que es interesante conocer la historia del movimiento de consumidores o del falso movimiento de consumidores paralelo que ha ido existiendo en nuestro país. Y por empezar por ahí, conocéis que ha habido coyunturas en nuestra historia en las que han habido movimientos ciudadanos, movimientos de movilización social que han estado en pleno apogeo. Ha habido épocas donde las asociaciones vecinales, por ejemplo en España en los años 70, que era un periodo de plena efervescencia de movimiento ciudadano, pues jugaban un papel especialmente importante. El movimiento sindical también lo ha jugado, ha tenido etapas un tanto oscuras cuando han dejado mucho que desear en su acción o quizás en su falta de acción ante cosas muy graves que han estado ocurriendo en este país. También han tenido a nivel parcial algunas organizaciones sindicales determinados casos que han estallado de corrupción, de malas prácticas. Ha habido otros movimientos como el ecologista que estuvieron muy de moda o tuvieron una resonancia mediática muy importante en determinadas épocas, y luego ha habido, pues digamos, con altibajos, repercusiones importantes que han podido tener acciones de los movimientos de defensa de los consumidores
al destapar grandes escándalos, grandes fraudes empresariales, o al haberse producido grandes fraudes empresariales y estar ahí para actuar contra ellos. Y de hecho es como nace en España el movimiento de defensa de los consumidores. Buena parte de las organizaciones nacen hace unas cuantas décadas, cuando estalla el caso de la colza, del aceite de colza desnaturalizado, que se distribuye en nuestro país y provoca una intoxicación masiva y multitud de casos que han tenido secuelas gravísimas y además unas causas judiciales que se han prácticamente eternizado hasta hace muy poco en cuanto a la búsqueda de indemnizaciones. Incluso hay un gran misterio en torno a qué fue realmente, dónde estaba el origen de la colza, y también hay algunas teorías de la conspiración sobre si había detrás alguna multinacional farmacéutica. Bueno, hay de todo, porque realmente fue un escándalo gravísimo que acumuló evidentemente portadas de periódicos y abrió informativos diariamente en televisiones y radios en nuestro país, y eso dio origen a que surgieran algunos movimientos de consumidores, y en paralelo pues otros aparecían precisamente porque había llegado la democracia a nuestro país. Era legal tener organizaciones ciudadanas y podía haber igual sindicatos que organizaciones de vecinos, organizaciones de madres y padres de alumnos y organizaciones de defensa del consumidor. Se da la circunstancia que en España pues hemos tenido, igual que ocurre prácticamente en todos los movimientos sociales, por desgracia, pues organizaciones que han surgido sencillamente creadas o impulsadas por partidos políticos que buscaban cómo había que contar con correas de transmisión de sus intereses, con organizaciones de consumidores en este caso, que públicamente dijeran lo bien que lo estaba haciendo el gobierno de turno, o que públicamente no dijeran nada cuando el gobierno de turno no hacía lo que tenía que hacerse ante grandes fraudes por parte de empresas. Y han surgido en nuestro país, lamentablemente, década a década, distintas organizaciones de consumidores fundadas por o fundadas desde el Partido Socialista, el Partido Popular, fundamentalmente porque han sido los partidos que han gobernado España. También se han dado la existencia de organizaciones de consumidores que no eran más que redes criminales dedicadas a la extorsión para sacar dinero a empresas a cambio de darles popularidad, hablar bien de ellas o atacar a la competencia o silenciar su fraude. Ha habido también organizaciones de consumidores que sencillamente se han montado como auténticos chiringuitos para aspirar a recibir subvenciones públicas, independientemente de que tuvieran o no vinculación con partidos políticos, que también ha habido organizaciones de partidos chiringuitos para recibir dinero público. Igualmente han existido organizaciones montadas por un grupo de personas que han ostentado un determinado número de socios que era falso, han recibido subvenciones públicas y bueno, han ido manteniéndose con el paso de los años. Algunas han desaparecido, otras han seguido existiendo, pero que han basado puramente esa existencia en aspirar a vivir del dinero público y no en potenciar precisamente la movilización social y la autoorganización, la autofinanciación, el ser realmente asociaciones, por tanto, formadas por asociados, por personas que decidían entrar a unirse a ese tipo de movimiento, igual que otros se pueden unir a un sindicato, una organización ecologista, a la asociación vecinal de su barrio, etcétera. Por tanto, hemos tenido un espectro muy variopinto dentro del movimiento español de consumidores, si es que se le puede llamar movimiento, porque pocas organizaciones pueden considerarse realmente movimiento, que han fomentado la movilización social, que han tenido o que han sido referentes para muchos ciudadanos, independientemente de que fueran socios o fueran simpatizantes. Y lamentablemente eso ha sido utilizado por el poder, por los sucesivos gobiernos que hemos tenido en España y por los sucesivos gobiernos que hemos tenido en las comunidades autónomas, para precisamente ningunear a los consumidores, no ya a las organizaciones, sino a los consumidores en sí, cuando se han ido produciendo determinadas prácticas empresariales que han sido fraude. Y yendo ya al terreno práctico, ¿no? a lo tangible, prácticas empresariales como puede ser el que una compañía eléctrica infle la tarifa porque paraliza el funcionamiento de centrales hidráulicas que producen la luz muy barata, cosa que ocurrió en 2013 con Iberdrola y ahora la causa está en la Audiencia Nacional y Facua es la acusación particular. Prácticas empresariales que implican fomentar artificialmente una subida de los precios, en este caso nada menos que de la energía eléctrica, o prácticas empresariales consistentes en concertar, creando cárteles, pactos de precios entre sectores empresariales para no competir, pactos de no agresión, pactos para tener las mismas tarifas o para no agredirse a nivel tarifario, no bajando precios, pactos, por ejemplo, para
mantener todos los mismos precios, parecidos o dispares, pero reducir el tamaño de los envases del champú. Había un pacto en nuestro país por parte de grandes fabricantes de champú, de grandes empresas multinacionales, por las que se encareció el precio del producto sin que lo notáramos, porque lo que se hizo fue reducir el tamaño de los envases, igual que ha habido pues multitud de pactos en España por parte de distintos sectores empresariales a nivel autonómico, a nivel estatal, y muchos de ellos empresas que formaban parte de grandes grupos multinacionales. Prácticas que pueden ser ofertarnos una tarifa de telefonía a 22 euros y luego resultar que había una letra microscópica que nadie tenía capacidad de leer siquiera, que hablaba que había otros 20 euros por cuota de línea y que teníamos que pagar 42. ¿No? Y decimos, wow, como dice esa publicidad que ahora vemos en las marquesinas de los autobuses, y que si nos agachamos y nos acercamos mucho, a lo mejor conseguimos ver lo que dice la letra pequeña. Yo hoy lo he intentado, pero no me ha dado la vista para eso, igual es que ya estaba oscuro, ¿no? Hay muchas prácticas empresariales que han representado fraudes y que han tenido, bueno, pues por un lado, el silencio de las administraciones y la falta de capacidad por parte de muchas organizaciones de consumidores para desmantelar ese tipo de práctica fraudulenta. Bien porque no han querido hacerlo, porque han preferido visitar a la empresa y pedirle unos cuantos euros a cambio de callarse, es decir, utilizar la vía de la extorsión. Bien porque sencillamente la empresa ha sido la que ha venido a su casa a comprarla y a ofrecerle un convenio de colaboración en beneficio de los consumidores, que en realidad lo que escondía ese acuerdo era cállate ante mis fraudes que te voy a pagar 3.000 euros o 30.000 euros al año. Bien porque la organización de turno pues prefería dedicarse a desarrollar campañitas de charlas sobre cuáles son tus derechos cuando vas a una tintorería, porque eso le da dinero público, no es muy molesta, a la administración no le parece una organización peligrosa, que de eso hablaremos luego, y le da unas subvenciones para tenerla contenta, al tiempo que no se complica la vida en meterse en líos, entre comillas, o porque se han dado la coyuntura de organizaciones que no hemos tenido capacidad para acabar con esos fraudes, porque por más que hemos pataleado, por más que hemos denunciado, por más que hemos utilizado todos los recursos que teníamos a nuestro alcance, pues no hemos logrado contar con ningún gobierno que tuviese ganas de hacer su trabajo, que es aplicar las leyes y poner multas masivas por los macrofraudes, que de eso también podemos hablar un poquito luego, de la situación actual ante los macrofraudes y las respuestas o no respuestas gubernamentales. Por tanto, bueno, hemos tenido una coyuntura de ese espectro variopinto de organizaciones que además ha utilizado el gobierno, el hecho de que en España existan alrededor de 15 organizaciones de consumidores de ámbito estatal, de las que posiblemente vosotros solamente conozcáis 3 nombres, pero hay 15 organizaciones para las que, para el gobierno de turno, sea este o sea el que había antes, bueno, antes de antes, o sea, en el último gobierno de Zapatero, porque creo que estamos ya en la cuarta o en la tercera legislatura de Rajoy, aunque no lo parezca, pues son todas igual de representativas. Son organizaciones que la mayoría no conoce prácticamente nadie, salvo los que trabajan en ellas, y los 20, 30 o 200 o quizás 2.000 socios que puedan tener a nivel de todo el Estado, pero son organizaciones que reciben dinero público, son organizaciones que participan en algunos órganos consultivos y a las que el gobierno considera que son tan representativas como otras organizaciones que podamos tener 200.000 asociados. Eso precisamente es lo que buscan los gobiernos cuando lo que pretenden es que la ciudadanía no se empodere, no tenga capacidad de hablarle de tú a un ministro o a un presidente del gobierno para pedirle que cambie la política en materia de protección al consumidor. Posiblemente el ministro o presidente del gobierno de turno dirá, política de protección al consumidor, ¿qué es? Porque no tienen ni idea, no les importa, no les preocupa en absoluto y quizás hoy tampoco la mayoría de los ciudadanos sepa quién es el ministro en España que tiene las competencias en las políticas de protección al consumidor, que es la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, que de protección al consumidor sabe bastante poco y le interesa bastante poco la protección al consumidor, tanto en el ámbito sanitario como en todos los que son de su responsabilidad. La cuestión es precisamente tener atomizado a los movimientos ciudadanos para que ninguno destaque especialmente, para que ninguno tenga la capacidad de ser el legitimado para reunirse con el ministro de turno cuando hay un gran escándalo, un gran problema, por ejemplo con cortes masivos de electricidad, sino que más bien pues diga, vamos a reunirnos con las 15 a la vez, vamos a tenerlas a todas en una reunión con un cargo medio o de rango bajo
y me hago la foto con todas y además doy la imagen de que me reúno con todo el movimiento español de consumidores, aunque de movimiento haya poco, ¿no? Por tanto, esa automatización ha sido muy bien utilizada por los gobiernos de turno, por las distintas fórmulas existentes, que han sido callarse la boca cuando se conocía que había una banda dedicada a la extorsión, no expulsarla del registro de asociaciones de consumidores, sino incluso darle subvenciones y darle participación en órganos consultivos del gobierno, permitir que los chiringuitos que no hacen nada sigan recibiendo subvenciones porque ayudan a que las organizaciones que son medianamente potentes no tengan tanto peso específico en la sociedad, porque las trata a todas de iguales, y por supuesto también tener privilegiadas a las organizaciones que son las criadas de los partidos. A la organización del PSOE la tuvieron muy mimada cuando gobernó Felipe González y Zapatero, y a la organización que creó el PP en la última legislatura de Aznar, pues bueno, la verdad es que no la ha mimado nadie porque desapareció al momento. Quizás eran tan flojos que no fueron ni para empezar a andar y no tuvieron repercusión pública prácticamente ninguna, ni les dio tiempo a tener ningún escándalo de fraudes en materia de subvenciones, etcétera, porque andaron bien poco. La del PSOE sí lo tuvo y bueno, desapareció hace unos años, aunque todavía quedan coletazos en algunas comunidades autónomas que también, en el caso andaluz, por ejemplo, vamos a ver y estamos viendo en los últimos tiempos algunos escándalos relacionados con ello. Pero en conjunto de lo que se trata es de que, a diferencia de lo que ha ocurrido con los sindicatos en España, que tenemos dos grandes centrales sindicales y luego una serie de sindicatos medianos o pequeños, y esas dos grandes centrales sindicales en su momento se ganaron a pulso el ser precisamente las que tenían la participación, las relaciones con el gobierno, las partícipes de los acuerdos de la concertación con los empresarios, independientemente de que hoy podamos valorar en positivo, en negativo o en muy negativo, como lo han estado haciendo en los últimos años frente a la crisis económica que llegaba, a las desregulaciones, a las medidas del gobierno haciendo lo que dictaba la patronal, etcétera. Pero bueno, son dos grandes centrales sindicales referentes. En cambio, en España ningún gobierno ha tenido como referente a una, dos o tres organizaciones de consumidores, porque quizás no lo hemos sabido ganar a pulso y no interesaba evidentemente señalarlos con el dedo a las dos o tres más grandes para legitimarnos y ser las llamadas a tener esas relaciones de concertación también, porque ¿para qué entrar más agentes en la concertación si ya los sindicatos estorban demasiado, ¿no? Evidentemente ningún gobierno que no tenga un corte progresista real, ¿no? Va a admitir ese tipo de prácticas. Y por tanto nos hemos ido encontrando con el paso de los años, desde los años 70, 80 hasta hoy. En el caso, por ejemplo, de mi organización, nació en el año 81, con lo cual está a punto en breve de cumplir 4 décadas. Nos hemos ido encontrando con organizaciones pequeñas, medianas, que nacían, crecían y morían, o que se transformaban en otra cosa, mutaban, se fusionaban, se peleaban, y bueno, hasta el día de hoy, donde, como os digo, de las en torno a 15 organizaciones de consumidores de ámbito estatal, hay dos que acaban de morir en los últimos años. Una es la Unión de Consumidores de España, que era la organización fomentada por la UGT y el PSOE en los años 80. Otra es la Confederación Española de Amas de Casa, que también ha muerto justamente este año, ha desaparecido. Luego ha desaparecido también AUFAM, por motivos que todos conocemos, que Dios la tenga en su gloria. Y por otro lado tenemos a otras organizaciones que tenemos ahora una cierta sonoridad. Algunas están también envueltas en escándalos, por ejemplo, de abusos laborales, y alrededor de 20 condenas por esos abusos y esos maltratos a los trabajadores, como es el caso de Adicae. Otras organizaciones como Facua y unas cuantas más que pueden ser algo más pequeñas, y luego la OCU, que es la organización que en los años 80-90 era la más conocida del movimiento de consumidores en España. Es una organización / empresa editorial que, bueno, pues tiene unas formas de actuar, y que la podríamos poner como la que, en paralelo a Facua, pues sería la otra organización de consumidores con mayor sonoridad mediática, con mayor presencia social en España, aunque somos dos modelos de organizaciones de consumidores radicalmente distintas, en cuanto a una que tiene un corte más conservador a nivel ideológico y también un funcionamiento más basado en captar suscriptores para revistas que pagan una cuota por ella y abstenerse de participar en movilizaciones sociales, movilizaciones ciudadanas, manifestaciones, etcétera. Y luego pues puede estar el modelo Facua, que está más basada en la captación de afiliados, ya sean activistas, ya sean personas simpatizantes que quieren colaborar con nosotros a distintos niveles, incluso sencillamente recibiendo un boletín electrónico con alertas de fraude, para luego ellos, si quieren, darle
difusión entre la familia, entre las redes sociales o en las conversaciones que pueden tener en el trabajo o en el bar. Y luego otro modelo de socio que tenemos, que son personas que se unen a nosotros, que aportan una cuota y que como contrapartida a eso tienen, que es la vía que, sobre todo por la que entran a formar parte de nuestra organización, pues la posibilidad de recibir un asesoramiento jurídico, que nuestros abogados les tramiten reclamaciones, que podamos acudir a los tribunales en su defensa, etcétera, etcétera. Digamos que seríamos ahora mismo, a fecha de año 2017, las dos organizaciones más conocidas que hay en el Estado. Una nació a finales de los 70, la otra, en el caso de Facua, nació a principios de los años 80, y en paralelo nos encontramos también, como os decía, una coyuntura actual en la que posiblemente estemos en la época de la historia donde mayor agresividad en los fraudes empresariales nos podemos estar encontrando, donde prácticamente hay lobbies empresariales que son ministerios en la sombra. Podríamos poner el caso de las eléctricas, que tan de moda están, por desgracia, por las tarifas desproporcionadas que tienen, por los crueles cortes de luz que aplican hasta 600.000 familias al año cuando no tienen capacidad para pagar, etcétera, etcétera. Bueno, pues esas empresas han tenido una patronal que hasta hace poco, la patronal UNESA, ha sido una especie de Ministerio de la Energía en la sombra, que ha llegado a enviar a los responsables políticos de ese ministerio pues tecleadas ya las normas que tenían que publicarse en el BOE, sencillamente para que hicieran un copia y pega y leves retoques, y lo han logrado durante mucho tiempo por el enorme poder que ha tenido ese lobby, enorme poder que a veces funciona a golpe de talonario. Sabéis que la puerta giratoria provoca que antiguos presidentes de gobierno y ministros hoy formen parte de empresas energéticas, más allá de otras irregularidades que pueden ser distintas a las puertas giratorias, que en distintos sectores empresariales también se producen, como es pues juntar a políticos sencillamente para que tomen decisiones a la medida de sus intereses, cosas que son más complicadas que salgan a la luz. Para eso también es interesante ese otro modelo de activismo social que ha trascendido en los últimos tiempos gracias a las redes, gracias a Internet, como son fórmulas tipo Wikileaks, donde han trascendido papeles que han puesto de manifiesto pues eso, pago de sobornos, cuentas en paraísos fiscales, etcétera, etcétera. Esa situación en la que al final el poder político, o el supuesto poder político, más bien los títeres de las grandes empresas multinacionales, de los grandes lobbies, no hacen prácticamente nada frente a los fraudes empresariales, frente a los grandes abusos que sufrimos de empresas eléctricas, empresas telefónicas, bancos, aseguradoras, etcétera, etcétera, es consecuencia, pues digamos que, en resumen o haciendo una descripción del trazo grueso, es consecuencia, primero, del enorme control que tienen los lobbies empresariales sobre las decisiones del poder político, la enorme capacidad de influencia que tienen sobre estas decisiones políticas, y por otro lado, en paralelo y muy relacionado, el hecho de que haya una falta de interés por parte del poder político en llevar a cabo políticas que protejan los intereses de los consumidores, que mejoren la regulación sobre la calidad y normas y obligaciones que tienen que cumplir las empresas que nos venden y suministran productos y servicios, y la falta sobre todo de control del cumplimiento de esas normas. Se incumple la ley, se hace una publicidad engañosa, se lanza al mercado un producto como Movistar Fusión en 2012 con la promesa de que nunca jamás subiría las tarifas, y pocos años después Movistar dice que va a subir las tarifas porque le da la gana, y dice que el concepto de te las mantendré para siempre no significa exactamente para siempre, sino que si vamos al diccionario de la RAE, para siempre significa otra cosa distinta a lo que para el 99,99% de los españoles significa mantener algo para siempre. Y tiene la desfachatez de decírselo así a las administraciones, de decírselo así a un juez, y de momento nadie ha parado esa subida de tarifas, a las que han seguido 4 incrementos más. Y es una práctica de publicidad engañosa tan básica, tan de cajón, como el hecho de prometer algo y no cumplirlo, y punto. Bueno, pues parece que para muchas administraciones, concretamente para las administraciones de 15 comunidades autónomas, no ha habido ningún fraude en el hecho de subirle la tarifa a 4 millones de españoles. Y para otras 2 comunidades autónomas, la decisión que se ha producido es que el fraude merece una multa de 30.000 euros, que es lo que ocurrió en la Comunidad de Madrid, o el fraude merece una multa de 3 millones de euros, que es lo que se decidió en la Junta de Andalucía. Y claro, podemos decir, joder, de 30.000 euros a 3 millones, vaya que son duros en la Junta. Lo que habría que valorar es que el ingreso ilícito de la primera subida de Movistar, por la que multa la Junta de Andalucía,
representa varias decenas de millones de euros, bastantes decenas de millones de euros, con lo cual al final lo que paga Movistar, si es que algún día acaba pagando esa sanción, es un pequeñísimo peaje por la primera subida fraudulenta, a la que luego ha seguido otra y otra y otra, que a la Junta se le ha olvidado de expedientar. Parece que ya por multarla por la primera le da carta blanca para aplicar todas las nuevas subidas que quiera, pese a que son tan ilegales como esa primera. Y algo muy parecido en esa falta de, o bien respuesta, no querer tomar medidas contra el fraude, o bien una respuesta que es una auténtica pantomima para disfrazar la auténtica política que se está llevando a cabo en relación a la defensa de los consumidores, estaría el caso de la banca con las cláusulas suelo, que si cuantificamos a nivel económico podríamos entender que es el mayor fraude que se ha producido en la historia de nuestro país, por número de afectados y por la envergadura de las decenas de miles de millones de euros que ha cobrado la banca, además por la cláusula suelo, y en la que mientras el PSOE gobernaba no se daba cuenta de la ilegalidad, por mucho que nosotros le decíamos al PSOE que eso era ilegal, y el PP tímidamente al final de la legislatura de Zapatero dijo eso es ilegal, y cuando llega Rajoy al poder se le olvida que era ilegal, no hace nada, y entonces el PSOE dice pues sí que era ilegal y no nos dimos cuenta, deberían ustedes hacer algo. Y entonces nosotros le decimos al PSOE, oye mira, ya que no gobiernas en España y no puedes hacer nada, igual gobiernas en alguna comunidad autónoma, y resulta que la legislación española dice que quien puede poner multas por fraudes al consumidor no es el gobierno de España, son las comunidades autónomas, con lo cual te tocan. Pon la multa en Andalucía, por ejemplo, ya que tienes ahí a Pepe Griñán gobernando, luego a Susana Díaz, ¿por qué no la pone? Y nos tiramos años y años y años intentando convencer a la Junta de que ponga la multa por esas decenas de miles de millones de euros que se habían defraudado a los andaluces. Y al final conseguimos, 4 años después de que en 2013 batallásemos, conseguimos que Susana Díaz ponga la multa. De hecho, Susana Díaz había visto que la popularidad del fraude de las cláusulas suelo era tan grande, había tantos españoles indignados con ese fraude, que dijo, pues en campaña electoral voy a utilizarlo. Y en su discurso, en campaña de las últimas autonómicas, en uno de sus discursos dice, lucharé contra las cláusulas suelo con todas mis fuerzas. Faltó lo de adiós pongo por testigo de que jamás volveréis a pasar hambre. Y al final, bueno, pues parece que no tenía tanta fuerza Susana Díaz, quizás porque de tanto reunirse con Fainé y con responsables de distintos bancos y dejar que le besaran la mano a los Botín, pues se le va esa fuerza. Y al final pone multas que suman alrededor de 10 millones de euros en total. Y monta además una campaña de comunicación la Junta de Andalucía, que estamos en la fase final, desde hace un par de meses, en la que cada semana el Consejo de Gobierno aprueba una multa contra 1 o 2 bancos por la cláusula suelo. Y el portavoz del Gobierno anuncia sacando pecho que la Junta por fin ha multado a tal banco por el fraude imperdonable. Y le preguntas, bueno, ¿y la multa al BBVA de cuánto es? Pues de 1 millón de euros, porque hemos detectado que engañó a 200 familias. Y le dice, ¿cómo a 200 familias? Si el BBVA en Andalucía igual tiene, yo qué sé, 200.000 familias o 20.000 o a las que le ha vendido hipoteca con cláusula suelo. No, pero es que nada más que vinieron 200 a la Junta a enseñarnos la hipoteca. Y entonces tú dices, bueno, pero si tú sabes que de forma generalizada todas las hipotecas eran iguales y todas tenían la misma cláusula, ¿por qué no aplicas el precepto legal que dice que si confirmas que hay un fraude masivo, aplicas una multa de cuantía proporcional a la cantidad defraudada? Es decir, si el BBVA hubiera defraudado en Andalucía, que no sé la cifra exacta, pero pongamos, por ejemplo, tirando a la baja 1.000 millones de euros, la legislación andaluza, que hasta hace poco era la más blanda de España, por obra y gracia también del gobierno socialista que la quiso reblandecer hace unos cuantos años, dice que te pueden multar con hasta el comiso de todo lo que hayas defraudado. O sea que le podrían haber puesto a BBVA, si hubiera defraudado esos 1.000 millones de euros, pues 1.000 millones de euros de multa, que se dice pronto. 3-0. Sí, pues en Cataluña serían 10.000 millones de euros, porque la legislación catalana habla de que hasta 10 veces lo que hayas robado te lo pueden poner en multa. Nosotros le pedimos a Andalucía que copiara la legislación catalana y ahora ya vuelve a la nueva normativa de protección al consumidor, el nuevo marco sancionador andaluz habla de poner una multa de hasta 10 veces lo defraudado. Pero el problema es que da igual que sea una vez, 10 veces, la mitad de la mitad de la mitad, que la multa es sobre la base de las familias que vinieron a nosotros en el año tal, en el mes tal, a contarnos el fraude. Y punto. Y no se complica la vida en argumentar
o en rebatir el argumento de que no han aplicado realmente la ley. Es una pantomima. Se trata de escenificar que hay una respuesta a la banca, y hay ciudadanos lamentablemente que cuando ven, le han puesto al BBVA una multa de 1 millón de euros, lo primero que piensan es, joder, a mí me multan con 1 millón de euros y me hunden la vida. Y no piensan que 1 millón de euros no es absolutamente nada, es menos de lo que cuesta sacar del grifo este vaso de agua para un gran banco, esa micromulta, y al contrario, es una forma de decirle desde el gobierno, y me da igual que sea del PSOE o del PP, o de Podemos o de Izquierda Unida, si no se actúa con contundencia, es una forma de decirle al banco, a la eléctrica, a la telefónica, a la aseguradora, oye, de lo que robes te puedes quedar con el 99,9%, que si te pillo y tengo ganas, te multaré con el 0,01%. ¿Te parece bien? Y el banco dirá, no, esto es un escándalo, voy a recurrir en los tribunales, la cláusula suelo y la legal, que es también la pantomima, el juego de teatrillo que hacen los bancos cuando la Junta los multa, para que no se note demasiado que eso está de alguna manera hablado, o si no ha hablado, está bastante claro de qué va el juego. Y así funciona el sistema realmente. Las empresas nos roban, sobre todo las grandes multinacionales nos roban, a veces con prácticas legales, porque tenemos una legislación en España que dice que la tarifa de la electricidad se fija de una determinada manera, porque un día un señor que obró un milagro económico en nuestro país, que se llamaba Rodrigo Rato, decidió que las tarifas eléctricas se tenían que fijar sobre la base de un sistema X, que lo único que ha provocado es que suba sobremanera la luz. Y luego cuando llegaron otros señores que eran mucho más progresistas y que iban a salvarnos de lo mal que lo había hecho todo la derecha, pues dijo, bueno, mira, esto que ha aprobado Rodrigo Rato es muy complicado, yo para qué lo voy a cambiar, si este hombre entiende mucho de esas cosas, lo dejamos tal cual y le damos unos cuantos retoques. Y así ha funcionado todo, ¿no? Por tanto, nos roban con la tarifa de la luz, pero legalmente, salvo algunas veces que le han pillado en un fraude como el que os contaba antes de Iberdrola, y luego hay otras ocasiones en las que nos roban ilegalmente, incumpliendo leyes, como os comentaba, diciendo, contrata por 22 euros, y bueno, eran 42, pero eso te lo digo en letra pequeña, y si no lo ves, pues, y si lo ves también da igual. La cuestión es que no te voy a aplicar lo que te oferto, porque no va a pasar absolutamente nada, nadie me va a multar, y a lo más que me arriesgo es a que me diga, oye, pues que al final como me has engañado me doy baja, y como mucho te denuncio y exijo que me devuelvas el dinero, pero solo lo hago yo, o solo lo hacemos 800 consumidores o 80.000 consumidores, no lo hace el conjunto de la población, porque realmente no hemos sido capaces a día de hoy todavía de tener una conciencia de movilización social ante los fraudes. Quizás se logró en España un determinado nivel de conciencia de movilización social ante abusos laborales, y los trabajadores pues pueden ser algo crítico, poco realmente para lo que se debería con lo que está cayendo, pero en el ámbito de la defensa de nuestros derechos como consumidores pues todavía no hemos llegado ni siquiera al nivel de los sindicatos o al nivel de los trabajadores en su conciencia de que hay que defender unos X derechos laborales, aunque hoy precisamente se defienden menos que nunca, al menos a nivel individual, por los trabajadores, porque nos han convencido durante toda esta época de crisis, con ese shock en la que nos han tenido, que si logramos un trabajo de 600 euros después de 5 años en paro, oye, dale las gracias, bésale la mano al tío que te contrata, y si te tienes que tirar a trabajar hasta las 12 de la noche, no te quejes, que seguro que hay otro esperando a buscar lo mismo que tú. Y la gente a lo mejor no piensa que lo que tenemos que hacer es cambiar el modelo, cambiar el sistema, movilizarnos permanentemente, etcétera. No lo piensa o no se atreve, ¿no? Lamentablemente por la situación en la que estamos. Bueno, pues también en el ámbito de la protección de nuestros derechos como consumidores es una asignatura pendiente que tenemos en España, el que haya organizaciones de consumidores con 1 millón de afiliados en lugar de con 200.000 como tiene Facua, de los cuales pues pagan cuota para mantenernos a lo mejor de 30, alrededor de 30 o 40.000. No es una gran cifra, no es una cifra enorme, maravillosa, como para plantear que tenemos una fuerza social enorme como para doblarle el pulso a las grandes empresas de España y para cambiar las políticas. Bueno, nos movemos, hacemos cosas, ganamos miles de casos en los tiempos en los que hemos ido funcionando, miles o decenas de miles de reclamaciones que hemos tramitado, hemos ganado también grandes casos de fraudes masivos, pero el problema es que cuando resuelves un fraude te salen dos, porque esto, bueno, salen como, o nacen y crecen como chinches, ¿no? Por desgracia, por esa permisividad gubernamental, con lo cual es como digo, una asignatura pendiente el que tengamos conciencia a los ciudadanos de que hay que movilizarse para defender nuestro dinero, no solamente en el ámbito laboral, en cuanto al dinero que nos tienen
nos tienen que pagar a nivel salarial y los derechos laborales que tenemos, sino que cuando ese dinero que hemos ganado nos lo vamos a gastar y nos lo gastamos, también tenemos que defender nuestros derechos con esas mismas empresas en la relación que tenemos con ellas como consumidores o como clientes, y tenemos que batallar por mejorar las leyes, por cambiar las cosas, por obligar a los gobiernos a que, aparte de darse los golpes de pecho diciendo que van a luchar con todas sus fuerzas contra un fraude, pues que sea de verdad y no solamente electoralismo. Y bueno, con esto, con todo este rollo que os he soltado, ahora yo creo que de lo que se trata es de que compartamos un poco ideas, criterios, me critiquéis o os critique yo a vosotros y charlemos. Bueno, creo que aquí no hace falta el micrófono, ¿no? Sí, antes que nada, enhorabuena por la charla y... Gracias. Y bueno, yo soy socio de Facua hace muchos años y yo cada vez que veo la televisión nacional, cualquiera de las cadenas, no sé si sale en la televisión pública, no sé si te has sacado una vez, pero bueno, la... Sí, ahí estuve en la tele pública. Sí, por lo menos en las privadas sí, de lo que te he visto. Me alegro mucho que te dedican unos segundos, comparación con los minutos que te dedican a Cristiano Ronaldo y Messi, ¿no? Y en la línea que acaba de decir de la movilización ciudadana, ¿no? Pues tenemos un país donde el pan y circo impera, donde hay muchos socios del club de fútbol, pero que no son socios de Facua porque les parecerá muy caro, porque la cuota del club de fútbol sí les parecerá perfecta. Al hilo de lo que has dicho de la permisividad gubernamental, yo quería contar un caso que yo creo que va a pasar a mucha gente. En la revista de Facua siempre decís que las compañías de telecomunicaciones, que tienen al hilo del congreso que está muy enfocado a lo digital, pues son una de las que tienen más reclamaciones, creo, ¿no? En concreto, yo tuve una experiencia con Movistafa, ¿no? Que aparte de todo lo que has contado, que es lacerante, lo del para siempre, que es algo de surrealista, ¿no? Eso evidentemente es surrealista, ¿no? Eso es para que saliera a la calle, bueno, no solamente, de momento todos los que están suscritos a Movistar. Bueno, pues era el tema de que no sé cómo eso ahora, es un vacío legal que creo que hay, que es el contrato verbal, que te llaman y te promete una operadora exótica casi siempre, te camela mucho y con ese tono y tal, te promete unas condiciones que luego no cumplen. Cuando le pides el contrato no te lo mandan, como yo que se lo pedí, creo que fueron 10 veces, te mandan a lo que no es el contrato y al final ya por aburrimiento, que es lo que me pasó a mí y le pasa a mucha gente, ya al final ni reclamas porque además prescribe, creo que hay un plazo de prescripción. ¿Qué grado de... Vamos a ver, los contratos verbales o sea, que te prometen algo, ¿qué grado de cumplimiento tienen por ley? Primero. Y segundo, cuando incumplen las condiciones que me pasó a mí, que luego me cobraron, me cambiaron la tarifa, porque ellos hacen eso, te cambian la tarifa sobre la marcha en la factura. No te comunican el cambio, pero te das cuenta al hacer el cálculo. Claro, como tú no tienes la prueba, le pides la grabación, no te la mandan, te dice que no, además que no procede, no te la mandan. Cuando creo que por ley te la tienen que mandar. Te tienen que meter en un juicio, te tienen que meter en una demanda, con un abogado especializado, que esa es otra, que hay muy pocos, que sepan esos temas, muy pocos, incluso en Sevilla, yo conozco un poco. Y claro, al final no compensa el collar del perro. O sea, es lo que yo creo que piensa la mayoría de las personas. Es que si te han estafado 100 o 200 euros, pues no vas a pagar un abogado 500 o 600, más luego no sabes si vas a ganar o perder. En fin, si me pudieras comentar algo más de todo este vacío legal con respecto a lo que el caso que te comentas. Sí, bueno, un contrato verbal vale lo mismo que un contrato en una servilleta, vale, es decir, se trata de que es un contrato. Otra cosa es que nosotros no tenemos el contrato, se lo pedimos a la compañía y no lo manda, con lo cual ella es la que lo puede utilizar el día de mañana si le sirve para reclamarnos que paguemos una determinada cantidad basada en lo que nos contaron y aceptamos, pero cuando se lo pedimos, pese a que la ley dice que sí están obligadas las compañías a enviarnos el contrato, pues podrían perfectamente decir que no, y no pasa nada, por desgracia, porque cuando vamos a dar el paso de acudir a la administración, en este caso a la autoridad de consumo de la comunidad autónoma, y le decimos, oiga, no me manda el contrato, pues puede que la administración lo más que haga era proponerle a la empresa que te mande el contrato, a modo de, te propongo que hagas esto porque el consumidor lo pide, pero si no lo haces no te preocupes que no va a pasar nada, así que tú verás lo que hace. La compañía se lo puede tomar a pitorreo. Si la empresa, ante el hecho de que el consumidor aportara pruebas de que no le han mandado el contrato, abriera directamente ya la administración de consumo, al demostrar al consumidor que no le han mandado el contrato, pese a peticiones incluso por escrito, etcétera, abriera un expediente sancionador, y si la empresa ante esa apertura de expediente sancionador siguiera sin mandar el contrato, le pusiera una multa, pues
puede que otro gallo cantaría. El problema es que el porcentaje de casos en los que acaban en multa las denuncias que ponen los consumidores ante la autoridad de consumo es muy reducido, por lo que las empresas están relativamente tranquilas. Más allá aún del hecho de que son muy pocos los consumidores que dan el paso, o bien porque no lo saben, o bien sencillamente porque dicen, me voy a complicar en... Bueno, pues ahí también se trata de un cambio de cultura. Quizás sí me tengo que complicar en... Si no te complicas, no vas a conseguir resolver el problema. Quien no llora no mama, como dicen, ¿no? Por tanto, en parte la culpa también es de los propios ciudadanos que no batallamos por resolver esos problemas. De hecho, si no existieran organizaciones de defensa del consumidor como la nuestra, habría multitud de fraudes que hemos resuelto, pues que no se habrían resuelto, que seguirían ocurriendo. Incluso pensamos, hoy estamos rodeados de prácticas fraudulentas, pero estamos rodeados pese a que hay una serie de organizaciones que estamos permanentemente en los medios de comunicación denunciándolas. Si no existiéramos, ¿qué prácticas fraudulentas no se darían? Serían todavía mucho más brutales, posiblemente la gran mayoría de esas prácticas, o habría menos normas que regularían nuestros derechos, ¿no? Pese a la poca fuerza que todavía a día de hoy tenemos y poca capacidad de influencia política y de capacidad de presión a las empresas. En cualquier caso, también yo creo, y por poner en positivo y por no presentar un panorama totalmente apocalíptico de la situación, hoy en día tenemos una ventaja que no teníamos, pues cuando yo entré en Facua en el año 92, tenemos los medios digitales, tenemos las redes sociales, tenemos nuestros propios medios de comunicación, tanto nosotros como organización de consumidores, que en los años 90 o en los años 80 teníamos una revista que enviábamos a nuestros socios y a algunas instituciones cada 2 meses. Teníamos comunicados de prensa que enviábamos por fax a la prensa y que algunas veces algún periódico se hacía eco, lo publicaba, nos llevaba una radio, una tele. Y bueno, pues conseguíamos cierto impacto, pero hoy en día tenemos nuestros propios medios de comunicación diarios en los que al minuto podemos lanzar una noticia, colgarla en nuestra web, moverla en las redes sociales y luego hacer que los miembros de nuestra organización, los socios, los activistas, los simpatizantes, cualquier persona difunda también esas mismas noticias. Es decir, tenemos una capacidad de presión hacia las empresas que no teníamos en los años 80 y en los años 90. Y eso lo notamos cuando batallamos ante determinados abusos en los que cambiamos la forma de actuar de una empresa. Incluso ha habido prácticas que han anunciado empresas como lanzamiento de nueva política comercial, que la respuesta que ha podido tener por parte de los consumidores en las redes sociales, ocurrió hace no mucho con Yoigo el año pasado, provocó que la empresa haya rectificado, haya dado marcha atrás en un cambio tarifario o en un cambio de política comercial, porque la gente se estaba quejando y lo estaba haciendo notar en tiempo real. No tenía que percibir la reacción de los clientes a la empresa porque le mandaran unas cuantas cartas o llamaran por teléfono, sino que en tiempo real, cuando trasciende públicamente ese cambio de política comercial, la gente se queja en las redes sociales, alguna organización de consumidores nos pronunciamos y la empresa retrocede, con lo cual conseguimos frenar un abuso, no necesariamente una práctica ilegal, pero sí un abuso, un exceso, y eso no existía antes. También a veces conseguimos que ese contrato que no nos mandan, por el hecho de darle repercusión en las redes, por lograr viralizarlo, por lograr que tenga cierta notoriedad la denuncia que hemos planteado, la empresa sí nos la resuelva, ¿no? Igual que cuando acudimos con una organización de consumidores a presentar una reclamación, la mayoría de las veces la empresa no nos trata igual que como nos trataba cuando íbamos solos llamando al servicio de atención al cliente. Nosotros tenemos muchos casos y la verdad es que es una satisfacción cuando nos lo cuentan nuestros asociados. Tenemos muchos casos en los que vienen a decirnos, un día que vienen a abrir una reclamación por otro tema, oye, el otro día fui a MediaMarkt, no me querían cambiar algo y dije, voy a ir a Facua, y me lo cambiaron. Y ocurre muchas veces con muchos comercios, con muchas empresas, con los servicios de atención al cliente, los que tienen ya la percepción de que si el cliente les advierte de que va a darles la batalla, que va a presentar una denuncia, que va a acudir a una organización de consumidores o a una organización de consumidores que tenga cierto renombre, pues cambia el talante de la empresa, le preocupa y por tanto eso también es un logro dentro de, como digo, ese paisaje un tanto oscuro que os presentaba. También hemos conseguido logros, y logros a veces podemos entender que bastante importantes, en el hecho de que
que el responsable de una tienda pequeña o grande o un servicio de atención al cliente nos cambie la forma de tratarnos en el momento en el que le decimos voy a acudir a Facua a denunciar esto, o voy a presentar una denuncia ante la administración, o os voy a llevar a los tribunales. Quiero aprovechar también para preguntarte. Vamos, de hecho lo de invitarte era para tener este vídeo y cada vez que tenga un problema en una tienda enseñarlo y decir que Rubén Sánchez es mi amigo. A mí me interesa mucho lo que has dicho, porque yo tengo mucha experiencia también en el mundo sindical y he trabajado mucho en el mundo sindical, ¿no? Y también siempre lo he pensado, ¿no? Es decir, al fin y al cabo, cuando el mundo sindical reclama un salario es dinero, ¿vale? Dinero que te entra, pero sin embargo no hay ese concepto del dinero que te sale, digamos, ¿no? Cuando compras algo, ¿no? Cuando al final siempre la labor de productor y consumidor, digamos, son dos caras de la misma moneda, ¿no? Ahí te quería preguntar si conoces o qué te parece alguna iniciativa de alguna organización, digamos, que sea las dos cosas, es decir, organización que te defienda en los dos ámbitos, porque muchos de los recursos se pueden compartir, ¿no? Como asesoría legal, ¿no? Y la propia movilización. Primero, si conoces algún caso y segundo también, si te parece bien, porque tengo mis dudas, a lo mejor es mejor que las organizaciones se dediquen cada uno a lo suyo, o ¿qué te parece esa idea? Hombre, no conozco casos, podrían existir organizaciones como que seamos todos en una, ¿no? Organización sindical, organización de defensa del consumidor, partido político, pero no, yo creo que no. De hecho, nos estamos encontrando hoy algunos partidos que han surgido en los últimos años que han querido serlo todo. O eres partido político o eres movimiento social, eres movimiento ciudadano. O eres partido y entras en las instituciones, o eres la calle, eres la sociedad civil organizada. No puede ser las dos cosas y no debe ser las dos cosas. Cada uno nos tenemos que dedicar a lo que nos tenemos que dedicar, porque si no, la cosa no funciona. Precisamente el partido político tiene que asumir que la sociedad civil lo tiene que criticar y le tiene que reclamar que haga más cosas, porque a la vez va a haber un poder empresarial que le va a decir que haga menos o va a tirar de su lado, y la sociedad civil tiene que tirar también al partido político del suyo, diciéndole o haces lo que te pido o voy a declarar una huelga general o voy a movilizarme, etcétera, etcétera. Con lo cual, no digo que sean compartimentos absolutamente estancos, porque para eso está la concertación, para eso están las relaciones que podemos tener entre organizaciones sociales, organizaciones con partidos políticos, organizaciones con el gobierno, pero yo creo que cada uno nos debemos que dedicar a lo nuestro con determinados niveles incluso de especialización. Yo creo que lo que es el ámbito de qué hacemos con el dinero que ganamos, lo tenemos que desarrollar desde movimientos dedicados exclusivamente a la defensa de los derechos de los consumidores. ¿Y qué hacemos con el dinero? ¿O qué hacemos para ganar el dinero y para que nos traten bien la forma de producir para las empresas? A eso se tienen que dedicar los movimientos sindicales. Y de hecho, hay veces que un movimiento sindical ha querido de alguna manera entrar en un terreno que era nuestro. Nosotros no nos molestamos por ello, pero creemos que no le compete eso, igual que cuando nosotros hemos hablado de algo a nivel laboral, lo primero que hemos hecho ha sido hablar con los sindicatos de referencia, porque entendemos que todas las organizaciones que tenemos cierto calado en España y cierto impacto somos organizaciones de corte político-social, en la que tenemos que tener también un concepto solidario de todo. Es decir, si hay recortes laborales en España, nosotros, tenemos que partir de que Facua es una organización de defensa del consumidor, pero ¿por qué no se va a pronunciar sobre los recortes laborales si al final nos están afectando también al bolsillo como consumidores? Si hay determinadas prácticas que nos afectan como ciudadanos porque, no sé, leyes mordaza que silencian nuestra capacidad de reivindicar, a lo mejor uno puede plantearse, eso no tiene nada que ver con comprar cosas y contratar cosas. Bueno, sí tiene, está relacionado con el uso que podemos hacer de servicios como las redes sociales, donde nos podemos pronunciar públicamente, o el derecho que tenemos a abrir un blog y contratar con una empresa o tener de forma gratuita un blog a cambio de que veamos su publicidad. Está relacionado con un servicio e incluso aunque no lo estuviera, tenemos una noción bastante amplia, ¿no?, de lo que tiene que ser una organización de defensa del consumidor, que va mucho más allá de la compra y contratación de productos y servicios. Pero sí creo que es bueno que nosotros nos dediquemos a nuestra parcela, los sindicatos se dediquen a la suya, y los partidos políticos que quieran defender a los consumidores nos parece muy bien, pero lo tienen que hacer como oposición
llevando al Parlamento sus iniciativas o nuestras iniciativas, si quieren escucharnos, o desde el Gobierno, llevando a cabo las políticas que supuestamente le estamos reclamando desde las organizaciones de la sociedad civil, que además compartamos también un ideario, porque otra cosa, ¿no?, que no he profundizado en la charla. Hay organizaciones de consumidores de izquierda y hay organizaciones de consumidores de derecha. Es decir, esto es como todo. Nosotros podemos defender los intereses del consumidor desde un punto de vista, desde una doctrina neoliberal, y decir que, bueno, que el mercado se regula solo, que no hace falta que los gobiernos intervengan, que nosotros hablaremos con las empresas para recomendarles lo que tienen que hacer, pero al margen de lo que digan las leyes, de que nos parece muy bien que los comercios abran las 24 horas de lunes a domingo, porque lo mejor es que el consumidor tenga a su disposición tiendas abiertas a todas horas, olvidándonos de que eso implique también explotación laboral y recortes de salario. O podemos tener una ideología más de izquierda, más progresista, en la que pensemos que hay que regular los horarios comerciales para ayudar a que el pequeño y el mediano comercio no sea destruido por las grandes multinacionales, que hay que ayudar a que no se obligue a los trabajadores a trabajar en domingo, porque cuando se hable de lunes a domingo no se crean nuevos puestos de trabajo, como dicen las multinacionales de la distribución. Lo que se hace es obligar al trabajador a trabajar los domingos, y posiblemente por el mismo salario, pero el discurso es otro. Eso es política, y por eso también muchas veces cuando nos dicen, pero Facua, que se dedica a tramitar reclamaciones y a mirar etiquetas, pero no entréis en política. Pero tú, ¿qué me vas a decir a lo que me tengo que dedicar yo si llevo en esto 25 años casi y esta organización nació en el 81 como organización política? Porque somos organizaciones políticas, al menos la mía lo es una organización política dedicada a la defensa de los consumidores, pero lo que hacemos es defender derechos ciudadanos desde el punto de vista de defender unas determinadas ideas políticas de cómo tiene que regularse, controlarse el mercado, cómo tienen los gobiernos que reaccionar ante esos fraudes, cómo tienen que definirse una serie de cuestiones que es pura política, porque para eso estamos las organizaciones sociales, para hacer política, que muchos, por desgracia, sobre todo mucha gente con ideología de derecha o sin ideología, piensa que la política es el coto privado de los partidos políticos, y no es así. La sociedad civil tiene que hacer política. Nosotros no somos despachos de abogados que cobramos unos honorarios por tramitar una reclamación. Nosotros somos organizaciones ciudadanas que estamos para reivindicar derechos y para intervenir, por tanto, en política. Y podemos defender una política de izquierda o una política de derecha. Si no me preguntas, sigo yo. Aparte, es decir, supongo que será algo conflictivo también, ¿no? ¿Facua hace recomendaciones? Es decir, aparte de denuncia del fraude, ¿alguna orientación al consumidor que premie también, digamos, las empresas? Hombre, no, obviamente no de forma directa, ¿no? Pero que premie, digamos, a las empresas que sí cumplen. Bueno, eso también es un poco definir estrategia de comunicación, ¿no? O sea, hay muchas formas de desarrollar estrategia de comunicación, incluso editar publicaciones de consumo enfocados a hacer análisis comparativos de productos y servicios y al final sacar cuál es la compra maestra y cuál es el producto que consideras que se debería comprar, el producto que recomiendas, y si eso no tiene detrás ninguna empresa que te esté pagando, pues estaría muy bien, sobre todo si haces el estudio con rigurosidad, evidentemente. El problema es cuando una empresa te está pagando, y conocemos el caso de Ausban, que es el más sucio, pero no es el único que se ha producido en el movimiento de consumidores en nuestro país. Ha habido bastantes organizaciones, por desgracia, que han recomendado empresas porque había detrás pagos, y han funcionado así, y no ha trascendido todavía nombres de algunas que, bueno, a lo mejor nosotros no los podemos destapar tampoco por falta de pruebas. Por tanto, es peligroso. Además, es complicado, ¿no? El lanzarte a recomendar una empresa, pero sí, a veces lo hemos podido hacer, o hemos podido recomendar determinadas modalidades de tarifas de telecomunicaciones, en la época en la que os recordáis cómo era, pues realmente todo un reto elegir la mejor tarifa de telefonía móvil, porque por la mañana costaba una cantidad, por la tarde otra. Si tenías 5 amigos que unías tenías un precio, pero si no tal. Bueno, en esa época pues había que hacer realmente estudios bastante sesudos para determinar cuál era la mejor tarifa. Al final la conclusión era que todas eran más o
más o menos iguales, y era un juego para hacer creer al consumidor que era él el que estaba provocando una factura tan cara, que era su culpa, que no lo sabía hacer bien, que no sabía llamar bien y a quién tenía que hacerle las llamadas. Pero sí es cierto que se pueden hacer estudios rigurosos donde al final el resultado sea que la mejor tarifa para un perfil de consumidor X es la que te da tal empresa, o la peor tarifa es la que te da cual otra. Nosotros no solemos trabajar en esa forma de hacer política de comunicación en cuanto a orientar a elegir una, a dar cuál es la mejor, no porque no creamos que no puede ser correcto en determinados casos, pero bueno, quizás a lo mejor tenemos un enfoque mucho más orientado a desmontar el fraude, a destapar el fraude. No trabajamos tanto el ámbito de los análisis comparativos, a lo mejor también es una asignatura pendiente que tenemos por falta de no tener todos los recursos que nos gustaría, pero bueno, es lícito hacerlo, insisto, siempre que no haya algo sucio detrás, como es que la empresa que sale como la mejor es la que te ha dado más dinero al final y por eso la estás recomendando, que al final todo se escupe. Yo te preguntaría por Pepefon. Por Pepefon, que ahora mismo forma parte de una multinacional, que es Yoigo, y que lamentablemente es una empresa que ha podido destacar por tener una política de atención al cliente interesante, porque han priorizado el dar un buen servicio al cliente, resolver reclamaciones, tratar a la gente con respeto, no hacer apenas publicidad engañosa, aunque ha tenido algunos casos de publicidad engañosa y o bien los hemos denunciado o bien se los hemos trasladado y han rectificado. Pero el problema es que precisamente en la misma coyuntura de cómo vivimos en este país o cómo sufrimos en este país a tantos oligopolios, en el sector de las telecomunicaciones fijas y móviles tuvimos el inicio era Telefónica, pero cuando empezó a entrar la supuesta competencia, la antigua Retevisión, que luego se convirtió en Amena, y luego Airtel, que luego se convirtió en Vodafone, después de tener esos tres en un régimen de oligopolio, empezaron a surgir pequeñas y medianas empresas en el sector de las telecos, pero el problema es que cuando algunas empezaron a tener cierto impacto y a introducir algo muy poco de competencia, Tele2, Yastel, Pepefon, etcétera, al final las han absorbido las grandes, con lo cual el pez grande se ha comido al chico y hoy volvemos a un oligopolio a tres y medio, porque el conglomerado de Móvil, Yoigo, Pepefon sería el cuarto operador, a bastante distancia de los otros tres grandes, pero por desgracia también, en lugar de imitar las buenas prácticas de Pepefon, lo que sigue es la estela de MásMóvil y Yoigo con prácticas de no tratar demasiado bien a los consumidores. Pues yo lo digo, aparte de como cliente, como profesor de publicidad, ¿no? Y en este mundo de las redes en el que cada vez la publicidad en verdad es menos eficiente y muchas de las compras se hacen ya por recomendaciones, ¿no? Y no sé si la persuasión a esas empresas para, a lo mejor las más grandes no porque tienen tanto dominio, pero de que haciendo una política y teniendo contento a un consumidor hoy en día de las redes puede ser la mejor publicidad, ¿no? Pues no sé si podría servir de algo. Porque también es una técnica de marketing decirle a la gente, oye, yo no te voy a tratar como un gilipollas ni te voy a robar, que lo sepas, que son mis principios. Si luego los cumples, pues genial. El problema es que eso también sea un marketing engañoso, que te tratan como un gilipollas y te roban. Por supuesto, que obviamente de marketing. ¿Alguna pregunta? Pues nada, agradecerte de nuevo, Rubén, haber estado aquí. Recuerdo que bueno, hay una presentación del libro ahora en La Fuga también, y que mañana empezamos a las 9:30 con una conferencia de Emma Vilés, activista de Xnet, y bueno, después el resto del programa que conocéis, y también muy especialmente pues recomendaros que a las 8:15, bueno no, a las 7 tenemos la conferencia de Amador Fernández Sabatera aquí, y a las 8:15, perdón, y a partir de las 9 pues tenemos el DJ, la fiesta, la cervecita, para relajarnos ya un poco de tanta conferencia y este programa tan cargado, y también, pues como decía, para abrir un poco, ¿no? Digamos, fuera de la universidad al ámbito social. Muchas gracias, Rubén, de nuevo. Muchas gracias. Y gracias a todos.